primer lugar, trataremos los conceptos y clases de tratados, el alcance de la Convención de Viena de 1969. Primero, algo muy importante que debemos destacar y es que a qué tipo de tratados se aplica la Convención de Viena y al igual explicar qué acuerdos no están regidos por la Convención de Viena. La respuesta a esta pregunta se podría consolidar de la siguiente manera. Se aplica entre los tratados o entre tratados la Convención de Viena, no se aplica a los acuerdos internacionales entre estados y otros sujetos de derecho internacional, ni los acuerdos internacionales no celebrados por escrito. Entonces, ¿cómo podríamos definir tratado a los efectos de la Convención de Viena? Para la Convención de Viena es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional. ¿Qué otra definición de tratado se conoce o se podría dar? Puede ser la siguiente. Para la Real Academia Española, bajo el concepto de derecho internacional, es un acuerdo entre estados u organizaciones internacionales con la finalidad de establecer normas de adhesión o de resolver problemas concretos. Sabiendo esto, entonces yo podría explicar lo siguiente. ¿Cómo se podría clasificar los tratados de acuerdo con la doctrina internacional? Y la respuesta sería, se puede clasificar según el número de estados que forman parte de un tratado y según el contenido sustantivo del mismo. Esta clasificación, a su vez, tiene una subclasificación, la cual, vista de manera esquemática, sería la siguiente. 1, según el número de tratados, que puede ser bilaterales y multilaterales. 2, según el contenido sustantivo de los tratados, que regulan normativas y tratados que crean organizaciones internacionales. ¿Qué otro tratado se ocupa del derecho de los tratados, además de la Convención de Viena de 1969? La Carta de las Naciones Unidas consta de principios, los cuales son tenidos en cuenta e integrados a la Convención de Viena, por lo que sería correcto apreciar que dicha carta se ocupa del derecho de los tratados de una forma u otra. Pasemos a otro tema, y es el tema de la celebración de los tratados. ¿A qué sujetos del derecho internacional reconoce la Convención de Viena? Capacidad para celebrar tratados. ¿Significa ello que el resto de los sujetos del derecho internacional no tienen esa capacidad? La respuesta a esta pregunta sería lo siguiente. La Convención de Viena reconoce a los estados para celebrar los tratados. El resto de los sujetos de derecho internacional no tienen la capacidad para celebrar tratados, puesto que solo se celebra de estado a estado. ¿Quiénes pueden participar en el proceso de celebración de los tratados representados en un estado? ¿Qué funcionarios pueden hacerlo sin necesidad de presentar poder? La respuesta pueden representar, las personas pueden representar a un estado, pueden participar en el proceso de celebración de un tratado, representando a su estado. Los jefes de gobierno, ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración del tratado. Estos sin la necesidad de tener pleno poder. También los jefes de misión diplomática para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditaste y el Estado
ante el cual se encuentran acreditados. ¿Cómo se adopta el texto de un tratado restringido y el de un tratado multilateral celebrado en una conferencia internacional donde participa un gran número de estados? La respuesta a esta pregunta se podría decir de la siguiente manera. La adopción del texto de un tratado restringido y de un multilateral celebrado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de 2/3 de los estados presentes y votantes, a menos que esos estados decidan por igual mayoría explicar una regla diferente. ¿Cómo se autentica el texto de un tratado? Para que el texto de un tratado quede auténtico y definitivo, mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los estados que hayan participado en la elaboración, a falta de procedimiento mediante la firma ad referendum o la rúbrica puesta por los representantes de esos estados en el texto de tratado, con el acta final de conferencia en la que se configura el texto. Sería la forma de autenticar el texto del tratado. ¿Qué efecto produce la autenticación? Es muy importante establecer esta pregunta y darle una respuesta muy concisa. Y la podríamos decir lo siguiente. El efecto que produce la autenticación sería, mediante la autenticación, este texto queda fijado de manera solemne, escrita, como el contenido definitivo, auténtico e inalterable del tratado. ¿Qué es la firma ad referendum? ¿Qué efectos produce o puede producir? Es la firma que se realiza sujeta a otros actos posteriores que le dé eficacia. Es decir, que debe ser refrendado y tiene los mismos efectos jurídicos que la ratificación. ¿Qué es la rúbrica? ¿Qué efectos produce o cuáles puede producir? La rúbrica de un texto equivaldrá a las firmas del tratado cuando conste que los estados negociadores así lo han convenido. Sabiendo esto, entonces se podría hacer la pregunta de cuáles son los modos de manifestar el consentimiento en obligarse por un tratado previsto en la Convención de Viena. El consentimiento de un estado es obligarse por un tratado y que ese tratado esté constituido o que esté escrito y que a su vez pueda manifestarse mediante la firma, el caje de instrumentos que constituya un tratado de ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión o en cualquier otra forma que hubiere convenido. ¿Cuáles son los modos de manifestar el consentimiento previsto en la Convención de Viena, aplicables a los tratados en forma simplificada? La respuesta es concisa y la podría explicar de la siguiente manera. El consentimiento de los tratados en obligarse por un tratado constituido por instrumentos quejando entre ellos, por dos formas. Una, cuando los instrumentos dispongan que su caje contenga efectos. Y dos, cuando conste de otro modo que los estados han convenido el caje de los instrumentos. ¿Cuáles son los modos por los cuales un estado puede obligarse de un tratado en buena y debida forma? El consentimiento de un estado es obligarse por un tratado. Se debe manifestar en buena y debida forma, a través de la forma de su representante, de la siguiente manera. En primer lugar, cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto.
En segundo lugar, es cuando conste de otro medio que, o mejor, de otro modo, que los estados negociadores han convenido más pertinente en la forma para producir esos efectos. 3. Cuando esa intención que tiene el Estado quiera dar un efecto que se desprenda de los plenos poderes y de su representante o se haya manifestado durante la negociación. ¿Qué efectos produce y qué efectos puede eventualmente producir la firma de un tratado? Los tratados producen plenos efectos entre las partes y solo éstas pueden limitarlos mediante una estipulación en el propio tratado o por medio de reservas. Efectos que eventualmente pueden producir la firma de un tratado. Son dos. En un primer lugar estaría la rúbrica de un texto que equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los estados negociadores así lo han convenido. Y el segundo efecto sería la firma de un ad referendum de un tratado por un representante equivaldrá a la firma definitiva del tratado si un estado la confirma. Habiendo hecho ya todo el mencionado tema, debemos ahora aterrizar en definir qué es ratificación. Y la podríamos decir de la siguiente manera su definición. Es el acto de aprobación que se le da a un tratado por los órganos internos competentes para obligar a un Estado internacionalmente. ¿Qué estados tienen derecho a ratificar un tratado? En el caso de tratados bilaterales, la ratificación se efectúa por lo general mediante el canje de los instrumentos requeridos. En el caso de tratados multilaterales, el procedimiento normal consiste en que el depositario recoja las ratificaciones de todos los estados y mantenga a todas las partes al corriente de la situación. ¿Cuáles son las formas mediante las cuales un Estado puede ratificar un tratado? Cuando el tratado disponga de tal consentimiento de manifestarse mediante la ratificación, sería la primera forma. La segunda forma es cuando conste de otro modo que los estados negociadores han convenido que exija la ratificación. En tercer lugar, está cuando el representado del Estado haya firmado el tratado a reserva de ratificación. Y en cuarto y último lugar, está cuando la intención del Estado de firmar el tratado a reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado mediante la negociación. Definición de adhesión. Se entiende por adhesión el acto internacional, así denominado, por el cual un Estado hace constar que en ámbito internacional su consentimiento es obligarse por un tratado. ¿Qué estados pueden obligarse mediante la adhesión y en qué tipo de tratados? A. Cuando el tratado disponga que ese estado puede manifestar tal consentimiento mediante adhesión. B. Cuando consta de otro modo que los estados negociadores han convenido que ese estado puede manifestarse tal el consentimiento mediante una adhesión. Y 3. Cuando todas las partes hayan consentido anteriormente que ese estado puede manifestar tal consentimiento mediante la adhesión.
es necesario que un Estado manifieste su consentimiento respecto de todo el tratado, o podría hacerlo solo respecto de alguna de sus disposiciones. Los Estados pueden manifestar su consentimiento respecto de todo el tratado y también respecto de algunas disposiciones, mediante la firma del canje de instrumento que constituye un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación e incluso la adhesión o cualquier otra forma que se hubiese convenido. Defina qué es Estado negociador, Estado signatario, Estado contratante, Estado parte y tercer Estado. Estado negociador. Podríamos definir el Estado negociador de la siguiente manera. Es un Estado que ha participado en la adopción y elaboración del texto tratado. Estado contratante. Es un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no entrado en vigor. Estado parte. Un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y por respecto al cual éste está en vigor. Tercer Estado. Es un Estado que no es parte del tratado. Y Estado signatario es un Estado que se compromete a firmar o es la firma de un tratado. ¿Qué obligación tienen los Estados desde la firma del tratado? De acuerdo con el artículo 18 de la Convención de Viena. ¿En qué supuestos es dicha obligación? Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin del tratado. Si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyan el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte del tratado. Si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado durante el periodo que proceda a la entrega del vigor del mismo y siempre que ésta no se retarde indebidamente. ¿Qué obligación tienen los Estados desde la manifestación del consentimiento y en el periodo que anteceda a la entrada en vigor de acuerdo con el artículo 18 de la Convención de Viena? ¿En qué supuestos es dicha obligación? Un Estado, compañeros, un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustre el objeto y el fin de un tratado, mediante dos cosas. La primera sería, si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte del tratado. O B, si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado durante el periodo que proceda a la entrada en vigor del mismo y siempre que ésta no se retarde indebidamente. Pasemos a otro punto o a otro tema de la Convención de Viena, y sería la aplicación provisional o entrada en vigor. Se entiende por entrada en vigor el momento en que un tratado denomina una aplicación provisional, o en el caso en que el tratado puede explicarse provisionalmente. Consiste en la observancia de todas o algunas de sus disposiciones antes de su entrada en vigor. Su objetivo consiste en realizar la aplicación del tratado internacional o de parte del mismo mientras se cumplen los trámites internos para la representación del consentimiento. Casos: si el mismo tratado así lo dispone. O dos,
si los tratados negociadores han convenido en ellos otro modo. ¿Qué es la entrada en vigor de un tratado y qué efectos produce? Adquiere plena eficacia, sería su respuesta, que pasa a ser obligatorio y es susceptible de aplicación en los términos presuntos por sus disposiciones entre unos contratantes a los que a partir de esto se llaman partes. ¿De qué manera un tratado puede entregar en vigor? Un tratado puede entrar en vigor o entra en vigor de la manera y en la fecha en que él disponga y que acuerden los estados negociadores, o a falta de esto entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores en obligarse por el tratado. ¿De qué manera un tratado puede entrar en vigor respecto de un estado en particular? Un estado entrará en vigor de manera particular con las disposiciones de un tratado que regule la autenticación de sus textos, la constancia del consentimiento de los estados en obligarse de los estados, la manera o la fecha de su entrada en vigor, la reserva, las funciones del depositario y otras cuestiones que susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado y se aplicarían a partir de la entrada en vigor del texto. De ejemplos de tratados que entran en vigor de distintas maneras. El tratado bilateral es un gran ejemplo. El tratado de paz, amistad, límites y arreglos definitivos entre los Estados Unidos de México y los Estados Unidos de América. Tratado de Guadalupe Hidalgo. Por otro lado está el tratado multilateral restringido. Por otro lado está la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes. Por otro lado está el Tratado de Multilateral de Generalidades. Y por último, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982. ¿Cuáles de las reglas supletorias establecidas en la Convención de Viena para el caso de que el tratado no disponga nada acerca de su entrada en vigor? Todos los acuerdos que se refieran al tratado y haya sido, digamos que concentrado entre todas las partes, con motivo de la celebración, sería uno. En segundo lugar, yo podría ubicar de que todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por los demás con instrumentos referentes al Estado. En tercer lugar, yo podría decir que todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de las interpretaciones del tratado de la aplicación de sus disposiciones. Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por las cuales conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. Y por último, toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre particulares. ¿Qué disposiciones convencionales se aplican ante la entrada en vigor del tratado pertinente? El alcance de la presente convención, términos empleados, no tendrá en cuenta los acuerdos no convenios en el ámbito de la presente convención, interrogatividad de la presente convención, tratados constituidos de organizaciones internacionales, tratados de adopción en el ámbito de una organización internacional. Es momento de hablar un poco acerca de las nulidades y terminación en cuanto al Tratado de Viena en 1969. El primer momento sería distinguir entre nulidad y terminación de los tratados. La nulidad, terminación o denuncia de un tratado, el retiro de una de las partes o la suspensión de la aplicación del Estado cuando resulten de la aplicación de los presentes de convención o de la disposición del tratado, debe constar de que no se menoscabe digamos que en la disposición de decir de que es deber del Estado cumplir con todas las obligaciones o enunciadas de un tratado en la que éste esté sometido,
en virtud del derecho internacional, independientemente que ese tratado disponga. Distinga entre nulidad y absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta es que los efectos celebrados con omisión de un requisito exigido es consideración, mientras que la nulidad relativa es que los actos celebrados con presidencia de un requisito exigido en atención a la calidad de Estado o a calidad de las partes. Hay que hacer una distinción entre nulidad y terminación de los tratados. La nulidad, terminación de los tratados, y la cuestión que tiene que ver con si son taxativas de las causales de nulidad, determinación de suspensión de los tratados contenidas en la Convención de Viena son altas. Pues claro, y debe contemplar la siguiente forma. Debe existir una nulidad absoluta, que es a falta de una competencia para celebrar tratados, extralimitación de poderes, error, dolo, corrupción de representantes. Una nulidad relativa que iría muy a la mano de la coacción sobre el representante o sobre el estado en violencia de las normas de Jus Cogens. ¿Qué requisitos debe darse para que se pueda alegar la divisibilidad de un tratado? Deben existir los siguientes requisitos. En primer momento o en primer lugar debería existir unas cláusulas que deben ser representadas y al mismo tiempo deben estar separadas o separables respecto a su aplicación. Otra sería la aceptación de dichas cláusulas que no deben haber constituido la base esencial del consentimiento. La continuación de la aplicación del tratado no debe ser injusta. ¿Cuáles son las causales de nulidad absoluta? Nulidad absoluta. A falta de competencia para celebrar tratados, extralimitaciones de poderes, error, dolo, corrupción de representantes. ¿Cuáles son las causales de nulidad relativa? Coacción sobre el representante o sobre el Estado, violación de normas, Jus Cogens. ¿Qué causales de terminación del tratado establece la Convención de Viena? La terminación de un tratado o el retiro de una de las partes podrán tener lugar en 1. Conforme a las disposiciones del tratado o en cualquier momento por consentimiento de todas las partes después de consultar a los estados contratantes. Por otro lugar, hay que establecer cuáles son los requisitos necesarios para que se configure cada causal de nulidad o determinación en particular prevista de la Convención de Viena. La parte, que basándose en las disposiciones de la presente convención alegue un vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado o a una de sus causas para impugnar la validez de un tratado, darlo por lo terminado, retirarse en él o suspender su aplicación. Deberá notificar a las demás partes su pretensión. En la notificación habrá de indicarse la medida que se proponga adoptar con respecto al tratado y las razones que ésta se funde. ¿Qué requisitos son necesarios para que se configure cada causal de nulidad o determinación en particular prevista en la Convención de Viena? La parte que basándose en las disposiciones de la presente convención alega un vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado o una causa para impugnar la validez de un tratado o por terminarlo. ¿Qué diferencia hay entre los artículos 53 y 64 de la Convención de Viena respecto a la oposición de una norma de Jus Cogens? Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional genera una norma aceptada y recogida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como normas que no admiten acuerdo en contrario y que solo pueden ser modificadas por una norma ulterior de derecho internacional generalmente que tenga un mismo carácter. ¿A qué se denomina denuncia en un tratado? Denuncia es el derecho de una de las partes cuando resulten y de las aplicaciones de la presente convención o de las disposiciones del tratado no menoscabaran en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud del derecho internacional, independientemente de ese tratado. Retiro. El retiro es un mecanismo mediante el cual las partes en un tratado que solicitan la retirada dejan de estar vinculadas por el mismo, manteniéndose su vigencia únicamente entre las partes que no lo hayan invocado. ¿Qué sucede si en un tratado nadie
dice acerca de la posibilidad de denuncia? ¿Es posible denunciarlo? Un tratado que no contenga disposiciones sobre la terminación ni prevea la denuncia o el retiro del mismo no podrá ser objeto de denuncia o de retiro, al menos de lo siguiente: a, que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro; b, que el derecho de la denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado. 2. Una parte deberá notificar con 2 meses de anticipación, por lo menos, de antelación o intención de denunciar un tratado o de retirarse de conforme al párrafo. ¿Qué diferencia hay entre la terminación y la suspensión de un tratado? Se considerará que un tratado ha terminado si todas de las partes en él celebran utilmente un tratado sobre la misma materia, y a, se desprende del tratado de posterior a consta de otro modo que haya sido la intención de la parte que la materia se rija por el tratado, o b, disposiciones del tratado posteriores que son hasta el punto incompatibles con la del tratado anterior, que los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente. ¿Qué considerará que la aplicación del tratado anterior ha quedado únicamente suspendida si se desprende del tratado posterior o cosa de otro modo que tal ha sido la intención de las partes? ¿Qué establece, ¿qué establece el artículo 58 respecto a la posibilidad de suspensión del tratado entre algunas de las partes? El artículo 58 establece que dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto suspender o aplicar de disposiciones del tratado temporalmente y solo una reducción mutua. A, si la posibilidad de la suspensión está prevista en el tratado. B, si tal suspensión no está prohibida por el tratado, condiciones que no afecte o disfrute de derechos a que los derechos de las partes correspondan en virtud de los tratados, ni el cumplimiento de sus obligaciones. ¿A qué se denomina violación grave del tratado en el marco de la Convención de Viena? Se entiende por violación grave bien un rechazo del tratado no admitido por la Convención, o bien a la violación de una disposición esencial para la consecución de un fin tratado. ¿En qué supuestos y qué partes podrán alegar la violación grave de un tratado bilateral o multilateral con causas de determinación? Respuesta: si el tratado es bilateral, la violación grave de una de las partes permite que la otra pueda alegar la violación como causa de terminación. Si el tratado es multilateral, podrán los estados partes, procediendo por una unanimidad, dar por terminado el tratado entre las partes, o bien entre estos y el estado infractor. ¿Qué causales de nulidad, terminación o suspensión admite la alegación del estoppel? ¿Qué causales no lo permite? Para aplicar este mecanismo de defensa es necesario que exista una situación creada por la actitud de un Estado que haya llevado a otro Estado a adoptar un determinado comportamiento, derivado directamente de la primera postura del otro Estado. En este supuesto, no resulta posible al Estado que el género de esa conducta haga alegaciones contra la misma o manifieste un sentido contrario. Y por último, ¿cuáles son las excepciones previstas en la Convención de Viena para la alegación de la violación grave y el cambio fundamental de la circunstancia como causal de determinación en un tratado? Aquí la respuesta sería una excepción, y sería que la causal no se aplica a tratados de carácter humanitario. Pues muchas gracias.